Como comentaba Gonzalo, pues para poder llegar a todo este análisis, ¿no? Con minería de procesos, pues al final a estas herramientas hay que darles de comer y hay que darles de comer lo que necesitan comer, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros pues llegamos al cliente y queremos pues plantearle que sea una prueba o bueno, un primer análisis de algún proceso, probablemente con lo que nos vamos a encontrar es que nos van a dar pues algún export de su base de datos o algún fichero que tengan por ahí suelto. Bueno, te darán lo que puedan y a partir de ahí pues vas a tener un poco que adaptar eso para que puedas alimentar la herramienta y puedas hacer el análisis. En el mejor de los casos, pues ya puede estar todo súper bien preparado para que eso funcione con minería de procesos, pero en la mayor parte de los casos, pues siempre va a haber que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué esperar? Pues cualquier tipo de export de CSV, de exportación a partir pues, de tablas de bases de datos. Bueno, en general pues suelen ser información tabular en cualquier caso, ¿no? Pero que puede venir de muy distintas formas dependiendo de los sistemas que tengan instalados en la empresa o pues dependiendo pues, de cómo tengan organizado internamente las cosas, ¿no? Pero claro, nosotros lo que necesitamos pues es algo que encaje con esta estructura que, bueno, comentó Álvaro antes brevemente, ¿no? Pero podemos darle un pequeño repasito. Porque al final nosotros para hacer minería lo que necesitamos pues es un identificador de cada traza. De nuevo, pues aquí estamos hablando de que cada elemento o producto que se genera dentro del proceso, o servicio que se da en el proceso, o incluso pues elemento que un proceso gestiona, ¿no? Va a tener un identificador de traza. Por ejemplo, en el caso de pizzas, pues cada pedido de pizza va a tener un identificador de traza que nos va a permitir aislar esa traza del resto de trazas y poder analizarla tanto individualmente como en conjunto, ¿no? Luego necesitamos una serie de actividades que nos digan, pues oye, para cada evento registrado dentro de una misma traza, pues cuál es la actividad que se ha realizado. Y luego, pues, una serie de tiempos asociados, pueden ser bien uno o dos tiempos que nos digan, nos indiquen inicio y final de cada evento, de cada actividad. Y a mayores, pues, como comentábamos, esos atributos que nos van a dar más información o nos van a permitir hacer un análisis más rico desde el punto de vista de negocio, ¿no? También. Entonces, desde este paso a este paso, ¿qué es lo que hay que hacer o qué debe ocurrir, ¿no? Para poder llegar? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer al final pues, es coger esos datos que nos dan en la forma en la que nos den y tratar de encajarlos en esta estructura que es la que necesitan pues, una herramienta de minería de procesos para poder generar ese análisis de variantes, bucles, etcétera, que contó antes Álvaro. Entonces, bueno, al final nosotros distinguimos dos tipos de operaciones o de adaptaciones de esos datos para que puedan ser minables por una herramienta minera de procesos. Por un lado, lo que denominamos preparación estructural, esencialmente es simplemente que el dato ya lo tenemos y lo tenemos bien, pues ese identificador de traza está, o esas actividades están, o están todos los datos que necesitamos, pero no están colocados en la forma que necesitamos, que sería esta, ¿no? Pues por ejemplo, lo más sencillo posible, pues que realmente lo que deberían ser columnas pues aparecen como filas, simplemente, ¿no? Y habría que transponer esos datos para que puedan funcionar las herramientas. Sería un caso ultra sencillo, pero podría ocurrir y de hecho pues alguna vez nos tiene pasado a nosotros también, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos lo que aquí llamamos preparación semántica o interpretativa, que en el fondo no es más que, bueno, hay unos datos que están recogidos y que más o menos pues, representan de forma subyacente qué es lo que está ocurriendo en ese proceso. Pero claro, siempre va a haber un gap entre el dato que se recoge y lo que ocurre realmente en el proceso, cómo está diseñado, si es que está diseñado, cuáles son las actividades, si están bien pensadas, etcétera. Entonces va a haber que coger esos datos que nos dan y hacer algún tipo de transformación de forma, pues por ejemplo, como veis aquí en un caso sencillo, pues las actividades vienen codificadas con un código, el que sea, pues hombre, para poder analizarlo bien, lo mejor es que podamos interpretar o humanizar ese código de actividad en algo pues que podamos entender, ¿no?
Y en base a esta serie de operaciones que vamos a tener que realizar sobre esos datos crudos que nos dan, podremos acabar teniendo un conjunto de datos minable que nos va a permitir pues, hacer un análisis lo más útil posible, ¿no? Evidentemente, pues este tipo de acciones que hay que hacer sobre estos datos no se trata de algo, digamos, de una sola vez. En algunos casos, pues sí, en otros puede ser algo iterativo, en la que cada refinamiento de ese fichero de datos que vas haciendo, pues te va conduciendo cada vez a una representación más fidedigna del proceso subyacente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos principales que hay que llevar a cabo, ¿no? Para pasar de esos datos crudos que nos dan a unos datos minables en minería de procesos? Bueno, aquí tenemos 4 puntos principales. Yo me voy a centrar en los primeros 3 y el cuarto pues ya sería un poco más extra, por así decirlo. Bueno, en primer caso necesitamos una idea de traza, porque si no tenemos una idea de traza no podemos distinguir los distintos casos de los que consta ese proceso y no vamos a poder hacer nada más. El segundo paso sería convertir esos eventos que están registrados en los datos crudos en lo que serían las actividades del proceso en sí. Y el tercero, pues, es ver si necesitamos hacer además pues, algún tipo de cambio estructural, ¿no? Si los datos pues, ya están bien preparados estructuralmente, no hay problema, pero probablemente al final vamos a tener los pasos 1, 2 y 3 de alguna forma vamos a tener que hacerlos. Entonces, pasando ya al primer paso, bueno, ¿por qué necesitamos disponer de la idea de traza apropiado? Pues como he dicho, cada proceso pues, consta de una serie de actividades, pero necesitamos agruparlas. ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo? Gonzalo, ¿dijiste algo? No, 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 sí, era un ruido Ah, vale, vale, vale. de... Perdona. Pues como comentaba, cada proceso consta de una serie de actividades y claro, necesitamos agruparlas todas para luego poder distinguir cada una de esas ejecuciones del proceso, ¿no? Pues en este caso tenemos aquí el ejemplo de un pedido de pizza, ¿no? Alguien pide una pizza hasta que se entrega y necesitamos algo que nos permita asociar todos esos eventos a la misma pizza, ¿no? Al mismo pedido que se ha pedido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues normalmente esto suele estar en los datos, de alguna forma ese identificador suele aparecer en la información que nos dan, pero en otros casos pues nos va a requerir que tengamos que derivarlo de alguna forma a partir de los datos que nos dan, pues mediante una combinación de valores de otros campos, utilizando algún tipo de heurísticas. Aquí os pongo un pequeño ejemplo. En este caso, pues el contexto es navegación web, tenemos un conjunto de usuarios que están navegando por URLs y bueno, hay un timestamp asociado, ¿no? Sabiendo en qué momento pues, cada usuario ha navegado qué URL. Y lo que queremos hacer pues, es generar trazas, crear trazas de sesión de navegación web. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Primero lo que hacemos es segmentar por usuarios y una vez tenemos esos eventos segmentados por usuarios, pues para cada usuario lo que hacemos es determinar que cada sesión web pues puede durar 1 hora, por ejemplo. O alternativamente que si hay un periodo de inactividad entre 2 eventos pues de más de 2 horas, entendemos que se trata de sesiones web distintas. De tal modo que siguiendo pues, esta heurística, al final generamos IDs de sesiones de navegación y tenemos pues, nuestras trazas de sesiones de navegación que luego podemos utilizar para alimentar el sistema y hacer un análisis en base a mi procesos de esas navegaciones web de los usuarios. Este es un ejemplito que os he puesto, pero realmente está basado en algo que hemos hecho también y de hecho es un poquito la estrategia que usamos. Y bueno, como veis, pues se trata de operaciones que pueden ser más o menos, pero en general van a ser operaciones sencillitas. Claro, ¿esto qué significa? Bueno, que al final, cuando tú vas a preparar unos datos para analizar desde el punto de vista de procesos, vas a tener que saber o entender un poco cómo es ese proceso que tú quieres analizar, ¿no? Y esto es así tanto para los IDs de traza como para las actividades que vamos a querer reflejar en esos datos, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿qué ocurre con los eventos que nos dan en esos datos crudos? ¿Cada evento corresponde a una actividad del proceso o realmente pues, es cada par de eventos en el que un evento
lo que significa es el inicio de la actividad y otro evento es el final de la actividad. Vamos a tener que ignorar eventos por medio. Bueno, de nuevo pues os pongo otro ejemplito aquí. Aquí tenemos pues un recorrido por una fábrica con distintas puertas lógicas y lo que tenemos aquí recogidos pues son eventos pues que el sistema va recogiendo. En este caso pues hay como un atributo que nos dice cuál es el tipo de evento. Sería pues entrada por el lugar puerta 45, después salida por puerta 45, entrada por la puerta 50, aquí hay una alarma por la puerta 50. Bien, aquí ya disponemos del ID. Y bueno, para poder, digamos, adaptarlo al formato, a la estructura que nosotros necesitamos, al final lo que tenemos es que convertir estos eventos en actividades. Una forma, digamos, de hacer esto pues puede ser coger estas entradas y salidas que son por el mismo lugar y agregarlas en una única actividad, en un único evento en el cual tenemos que la puerta 45 es la actividad, el paso por la puerta 45 es la actividad y los timestamps de los eventos originales pues pasan a ser los de inicio y fin de ese evento. Y además, pues como hay eventos que lo que recogen son alarmas en un lugar concreto, lo que podemos hacer es crear un atributo que sea alarma y asociarlo a esa actividad que hemos derivado de los datos originales. Y esta estructura de datos pues, podría alimentar perfectamente la herramienta de analítica, ya que tenemos el ID, la actividad, los timestamps y a mayores pues, un atributo que nos dice si ha habido alarma o no. Por último, pasamos ya a lo que es la idea, ¿no?, de tener que reestructurar los datos. Supongamos que nos dan esos datos pues, cierta forma, por ejemplo, en este caso lo que tenemos pues, es que las actividades nos vienen en ficheros distintos y para cada actividad pues, se recoge el paso, pues en este caso es de una ID de motocicleta, ¿no?, de una motocicleta por cada etapa de la fabricación. Pues tenemos un CSV para el pintado, otro para el montaje, otro para el test de calidad, etc. Y en cada uno de ellos pues, tenemos el paso de una motocicleta, cuándo empezó, cuándo acabó. Bueno, aquí realmente tenemos todos los datos y lo único que hay que hacer pues, es cogerlos, agruparlos y reestructurarlos, por así decirlo. Coger todos los IDs y tener un registro de esos IDs e ir asociándole a cada ID pues, las actividades que realmente las actividades, pues, como veis, son los nombres de los ficheros, ¿no? Y al final lo que hacemos pues, es simplemente una recolocación de los datos de otra forma. Esto pues podemos generar otro fichero que reúna todos los datos o meterlo en una base de datos, etcétera, pero lo tendremos ya listo para que se pueda utilizar en la parte de minería y se puedan procesar esos datos, ¿no? Bueno, una vez visto esto, algunas ideas así generales, oye, pues, ¿qué herramientas se pueden usar para preparar los datos, para hacer estas transformaciones? Pues mira, en los casos más sencillos, hasta cogiendo un Excel con una mínima transformación, pues podría servir. En otros casos, bueno, nosotros lo que usamos son herramientas de programación, lenguajes de scripting, con algunas librerías que ya están pensadas pues, para trabajar con este tipo de datos tabulares, ¿no?, que es la forma en la que suelen venir los datos que nos proporcionan. Normalmente pues, un export de una base de datos, etcétera, siempre va a venir, ya sea en formato fichero, ya sea pues, base de datos siempre te va a venir en formato tabular o casi siempre. Con lo cual, pues librerías tipo NumPy, con el lenguaje de programación Python o incluso pues, con R, puedes hacer cosas muy sencillitas y en muy pocas líneas y que te van a permitir hacer este tipo de transformaciones que acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poquito, aquí viene una lista de operaciones comunes que bueno, en nuestra experiencia pues hemos tenido que realizar para preparar datos. Y bueno, van desde pues eso, generar IDs de traza, incluso a partir de cortes temporales o derivarlos a partir de otros campos, de otros atributos, agrupación de eventos, humanización de nombres, incluso pues integrar atributos en actividades, ¿no? Como podría ser, pues, si tenemos pues, el lugar por el que pasa pues, el vehículo que está fabricando, como puede ser pues eso, puerta 45, puerta 50, pues que eso pase a formar parte de la actividad que vamos a analizar después, ¿no? Bueno, es un poco lo que hemos visto hasta ahora.